Perfecte, doncs bona tarda a tots i a totes, buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida una vez más a un nuevo webinar enmarcado en el programa FAROS, el portal de promoción de salud y bienestar infantil. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que muchas familias nos vienen consultando a menudo a través de distintos canales, como es el en qué momento tienen que preocuparse ante posibles señales de alarma, ante posibles síntomas que ven en sus hijos, ante posibles accidentes y en qué momento pues deben acudir a urgencias o ellos mismos en casa podemos actuar, ¿no? Hoy tenemos el placer de contar con dos facultativas especialistas del servicio de urgencias del hospital, que son la doctora Roser Garrido, que era la presentación, y la doctora Araceli Domingo, que las dos, ambas han participado en la presentación del webinar y las dos participarán en la fase final también de responder a vuestras consultas. Pero la presentación la hará la doctora Garrido, que ahora voy a dar paso. Antes de todo, indicaros que tenemos un tiempo de una hora. Lo que es la ponencia durará unos 45 minutos y al final podremos dedicar este espacio para responder a vuestras dudas. En el caso de quedaran preguntas pendientes, siempre podéis contactar a través de nuestro portal. Aquí os hemos dejado el link que podéis acceder al formulario de contacto o a través de nuestras redes sociales. Pues sin más dilación, voy a dar paso a la doctora Garrido y esperamos que aprendáis y que os sea interesante el webinar que hemos preparado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar. Como comentaba Arián, entre Araceli y yo, soy Roser, somos pediatras de urgencias, hemos preparado este tema sobre cuáles son los síntomas de alarma más frecuentes en la infancia. Como entenderéis, son muchos los síntomas que nos pueden preocupar. De todos ellos, con el tiempo en el que tenemos, hemos escogido estos que veis representados en la diapositiva. En cada uno de estos síntomas intentaremos tratar una definición breve y después hablaremos de cómo actuar y en qué situaciones nos tienen que preocupar para ver cuándo vamos a ir a urgencias y qué es lo que haremos en ese momento. Respecto al primer punto que queremos tratar, que es la fiebre, como ya veis aquí en este dibujo y como ya sabéis también, la fiebre es uno de los motivos de consulta más habitual, tanto en los centros de atención primaria como en los centros de urgencias. Aunque muchas veces los pediatras nos repitamos con la palabra de los virus, es porque os queremos explicar que la infección vírica es la causa más frecuente de estos procesos de fiebre. Cosas que siempre vamos a tener en cuenta para valorar van a ser la edad del niño, sobre todo si el niño es un lactante pequeño por debajo de 3 meses, si es un lactante por debajo de 24 meses o si es un niño mayor de esta edad. Tendremos que conocer antecedentes personales de enfermedades previas, de enfermedades perinatológicas, de algún tipo de intervención quirúrgica. También cuando hacemos las preguntas a las familias vamos a tener en cuenta el calendario vacunal. Esta pregunta va a ir dirigida en dos aspectos que consideramos importantes. Uno de ellos es que el estado vacunal nos va a condicionar el tipo de protección que el niño tiene respecto a las infecciones bacterianas más frecuentes. Y por otro lado, también lo vamos a preguntar porque, como ya sabéis, la mayoría de las vacunas pueden provocar una reacción vacunal en forma de fiebre. Y según la vacuna, esta reacción puede acontecer en las primeras 24 horas o incluso al cabo del 7º o 10º día. Asistencia a la guardería. Ya sabéis que los niños que van a guardería, por definición, van a tener procesos febriles con frecuencia y también si hay hermanos mayores que estén escolarizados. Respecto al tiempo de evolución, nos va a preocupar más un niño que lleve poco tiempo de evolución de la fiebre, porque todavía no tenemos las pistas suficientes para ver cómo va a evolucionar, que por ejemplo un niño que lleve 2 o 3 días de fiebre, en los cuales en este periodo no ha aparecido ningún síntoma de alarma y que lo que podemos hacer es dar un poco más de tiempo de margen y observar. Y otra de las cosas que vamos a tener en cuenta cuando hablemos de fiebre son los síntomas acompañantes más habituales. Y ya sabéis que van a ser los mocos, la tos, los vómitos, entre ellos.
Por definición, ¿qué síntomas va a provocar la fiebre? El niño vamos a encontrar que va a estar con sudor, podemos encontrar enrojecimiento de la piel, sobre todo de la cara. Si la fiebre está en el pico de su vida o está en su pico más alto, el niño va a tener unos movimientos que son los que nosotros conocemos como escalofríos. La fiebre por sí misma también va a provocar una disminución de la actividad normal del niño. Veremos que está más decaído, que no juega como lo hace habitualmente. Igual que aumenta la frecuencia y el latido, también va a aumentar la respiración. En función de la edad, el niño puede estar más quieto o más irritable y con tendencia al llanto más continuo. Y una de las cosas que también preocupa mucho es que el niño nos va a dejar de comer. Como os decimos, la fiebre por sí misma ya provoca que el niño tenga menos hambre. Respecto a cómo medir la temperatura, ya sabemos que en el mercado existen muchos tipos de termómetros. Los frontales, los ópticos, incluso hay termómetros en forma de chupete que nos ayudan a medir la temperatura. Pero lo que nosotros aconsejamos en urgencias es que lo mejor de utilizar van a ser los termómetros digitales y el lugar donde vamos a aplicarlos para conocer la fiebre tiene que ser la axilar o bien la rectal. Ahora vamos a plantearnos, si tenemos fiebre, ¿cómo podemos actuar si estamos en casa? Os vamos a recordar que la fiebre es un síntoma que en muchas ocasiones puede ser un mecanismo de defensa del cuerpo respecto a una infección. Por eso, recalcar que la fiebre solamente la vamos a tratar si los síntomas o los signos van a hacer que el niño no esté confortable. Esto va a suceder sobre todo a partir de una temperatura entre 38 y 38,5. No tenemos que insistir en bajar de manera brusca y de manera súbita la temperatura del niño. Para bajar esa temperatura tenemos diferentes mecanismos. En primer lugar, os vamos a hablar de las medidas generales, que van a ser pues, quitar la ropa del niño. Cuanto más abrigado esté, más temperatura va a tener y más difícil va a ser que baje la fiebre. Como el niño no va a tener ganas de comer, no lo vamos a forzar a ello, pero sí tenemos que insistir en ofrecer líquidos. La fiebre no deja de ser un estado en el que aumenta la temperatura, aumenta la vaporización a través de la piel y es un mecanismo también de pérdida de líquidos. En cuanto a las medidas físicas, antiguamente, hace mucho tiempo, la primera tentación que teníamos era poner al niño debajo de un chorro de agua fría. Esto actualmente no se aconseja, ni utilizar alcohol, ni aplicar frío, porque esto lo que va a condicionar es escalofríos que a largo tiempo nos va a llevar a dificultad para controlar la fiebre. Por lo tanto, lo que aconsejamos es un ambiente fresco alrededor de unos 20, unos 22 grados. Otras medidas, los fármacos. Ya sabéis que los antitérmicos más utilizados son el paracetamol y el ibuprofeno. Por regla general, se pueden administrar cada 6 horas o, si la fiebre lo permite, alargar a cada 8 horas. Respecto al paracetamol, conocer que aparte de la vía oral se puede utilizar la vía rectal y que el ibuprofeno ya se puede administrar por encima de los niños mayores de 3 meses. Respecto al tema un poquito discutible de si alternar o no alternar los antitérmicos durante la fiebre, lo que nosotros recomendamos es ni cambiar el antitérmico ni alternar el antitérmico. Cada 3 horas dar paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno. Esto se aconseja por 2 motivos. Primero, para no equivocarnos de dosis según el medicamento que vayamos a administrar. Y en segundo lugar, para no hacer un posible aumento de toxicidad de estos medicamentos. Y a tener en cuenta que los antitérmicos de por sí no van a curar la infección. Lo que sí que van a hacer es mejorar que el niño se encuentre mejor y más confortable. Y respecto a cuándo debo de preocuparme, en este caso, cuándo debo de ir a un servicio de urgencias o cuándo debo de ir a mi pediatra.
cuando el niño es menor de 3 meses, por eso decíamos la importancia de saber la edad del niño. Si la temperatura es alta, que la consideramos cuando es igual o superior a los 39 grados. Si aparecen en la piel unas lesiones recientes que anteriormente no estaban. Si el niño presenta convulsiones. Si aparte de los fiebre y de los síntomas más habituales, presenta dolor de cabeza y vómitos. Y por último, si presenta dificultad para respirar o dificultad para despertarse si lo hiciera en condiciones de no tener fiebre. Respecto al segundo punto que queríamos tratar es la convulsión febril. La convulsión febril, cuando se ve una vez, no se olvida. Y es una situación que la verdad es que asusta mucho, muchísimo, incluso a nosotros cuando estamos en los boxes en urgencias. Por lo tanto, lo que os queríamos decir es que, ¿qué es una convulsión y cómo se manifiesta? Una convulsión en sí es un trastorno agudo de la función cerebral que acostumbra a estar debido a una descarga excesiva. En este caso, como veremos después, será provocada por la fiebre. La convulsión, ¿cómo se va a manifestar? La mayoría de las veces con movimientos bruscos, repetidos, tanto del tronco como de las extremidades. En ocasiones puede aparecer solo rigidez del cuerpo. En ocasiones puede aparecer al revés, una hipotonía, un cuerpo blando y con ausencia de movimientos y con una pérdida del conocimiento. ¿Qué síntomas pueden acompañar, aparte de estos, a una convulsión? Hay veces que es el movimiento de chupeteo de los labios, un cambio en el color, una desviación de la mirada hacia un lado, una emisión de espuma que acostumbra a ser saliva espesa por la boca y en ocasiones una micción o deposición involuntaria. Esto es decir, que al niño se le puede escapar o bien el pipí o bien la caca. Después de definir la convulsión y sus síntomas, nos vamos a centrar en lo que es una convulsión febril. De hecho, es el tipo de convulsión más frecuente. En el contexto de la fiebre acostumbra a aparecer el primer día. La fiebre puede aparecer antes o incluso después de la convulsión. Para la tranquilidad de vosotros, no aparece en cualquier momento, aparece en un límite de edad que se considera entre los 6 meses y los 6 años. Las principales características es que tienen que durar menos de 15 minutos. Hay que tener en cuenta que cualquier infección, por banal que sea, como un catarro de vías altas que provoque fiebre, puede acabar en una convulsión febril. Al final de esta convulsión, el niño se va a quedar dormido. Son benignas, no dejan secuelas neurológicas y puede ser que se pueda repetir en otro proceso febril que tenga el niño. ¿Cómo debemos de actuar si nuestro niño tiene una convulsión febril en casa? Lo que tenemos que hacer en primer lugar, como veis en el dibujo de aquí abajo, es sobre todo ponerlo en una posición de lado, tumbado en el suelo y en un lugar donde no pueda hacerse daño, porque si aparecen las sacudidas de las extremidades, no pueda golpearse con un objeto de alrededor. Tenemos que evitar el exceso de abrigo, que ya sabéis que nos va a ayudar a bajar la temperatura. Si tuviese algo en la boca, lo tenemos que retirar para que durante el momento de la convulsión no pueda obstruir la vía aérea. Y en el caso de que esté en una convulsión febril activa, no vamos a introducir nada en la boca. Hay veces que uno quiere introducir el dedo para que la lengua no tape la vía aérea o una cuchara. Lo que se aconseja es no introducir nada y tratar la fiebre. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Si esta convulsión febril dura más de 5 minutos, entonces es cuando nos tenemos que preocupar. También si se repite la convulsión en el mismo episodio de la fiebre o si la convulsión se acompaña de fiebre y no sabemos todavía cuál es la causa de esta fiebre. Respecto a la tos, ya sabéis que la tos es el síntoma respiratorio más frecuente que vemos en los niños. Los motivos son diversos.
aquí os hemos reflejado los más frecuentes. Primero los catarros de vías altas y en puestos más abajo, no tan frecuentes, pero sí a tener en cuenta por su importancia, estaría la bronquiolitis, la crisis de broncoespasmo, la laringitis y la neumonía. Ya sabemos todos que un niño sin mocos no es un niño, por la edad, porque acuden a la guardería, porque comentábamos la presencia de hermanos que siempre nos van a traer virus de la escuela. Igualmente comentaros que la tos es la causa, lo he dicho al revés, perdón, que la causa más frecuente de la tos es el catarro de vías altas. Os volvemos a introducir el tema de los virus, porque el virus es la causa más frecuente de una infección de vías respiratorias altas que puede cursar con fiebre, con estornudos y con mucosidad nasal. Y como os comentábamos, son frecuentes en niños o bien porque van a la guardería o porque tienen hermanos en casa. Si un niño tiene tos, ¿cómo podemos actuar en casa? Tenemos que evitar un ambiente seco, ambientes con humo. Sí que podemos hacer lavados nasales con suero fisiológico, sobre todo antes de comer y antes de dormir. Por la noche, y también lo podemos hacer durante el día, mantener al niño incorporado hacia adelante para que pueda respirar mejor. Le vamos a ofrecer líquidos y no lo vamos a forzar a comer. Y tenemos que controlar la temperatura porque en el caso de que tenga una fiebre superior a 38 grados, tendríamos que valorar la administración de medicamentos y las medidas que hemos comentado sobre el tema de la fiebre. No existen medicamentos que vayan a curar los catarros. De hecho, en el mercado hay muchos jarabes anticatarrales, de los cuales su eficacia está bastante en duda. Por lo tanto, lo que os vamos a aconsejar es no administrar jarabes para la tos sin prescripción, principalmente porque la tos es el mecanismo que el cuerpo genera para expulsar las secreciones de las vías respiratorias. Igual que el estornudo va a eliminar las secreciones de la nariz, la tos lo va a hacer de las vías respiratorias más bajos. Tampoco vamos a utilizar los antibióticos porque ni van a curar el catarro, ni van a eliminar la tos, ni tampoco van a evitar las posibles complicaciones. ¿Cuándo debo de preocuparme si tengo a mi niño con tos? Si el estado general empeora o está decaído, en el caso de que sea un lactante, un bebé, si se cansa a la hora de comer, si no come o si se acompaña de fiebre, si aparecen signos de dificultad respiratoria o bien si aparece un ruido respiratorio que es el que llamamos estridor, aunque el niño esté tranquilo o durmiendo. Pasamos a hablar de la gastroenteritis aguda. Respecto a esta entidad, decimos que es cuando hay un aumento o cambio de las deposiciones, que es lo que son las diarreas, y en la mayoría de ocasiones la gastroenteritis aguda completa se va a acompañar de vómitos, fiebre, dolor abdominal, disminución del apetito y malestar general. Otra vez aparecen los virus, que es la principal causa de la gastroenteritis. La duración media puede estar entre unos 3 y unos 7 días, teniendo en cuenta que lo primero que va a mejorar va a ser los vómitos y lo último que va a mejorar van a ser las diarreas en la mayoría de los casos. Y tenemos que tener en cuenta que con las diarreas y también con los vómitos, los niños pueden perder líquidos. Y por eso, hay que tener en cuenta, como hablaremos después, la principal preocupación es que este niño no se deshidrate. ¿Cómo actuar en casa si tenemos un niño con estos síntomas? Tenemos que reponer las pérdidas de agua y de sales minerales que provocan los vómitos y las diarreas. En el lactante que está recibiendo lactancia materna hay que ofrecer el pecho a demanda. En el lactante que está recibiendo biberones hay que prepararlos con el número de cacitos habitual. No es necesario cambiar la concentración de estos biberones. Y la dieta astringente estricta que conocíamos antes a base de solo arroz, solo patata, solo zanahoria, en el fondo no es necesaria.
muchas veces el niño ya tiene pocas ganas de comer. Si además ofrecemos estos alimentos poco apetentes, todavía vamos a empeorar la situación. Por lo tanto, consideramos que es suficiente una alimentación suave y que al niño le apetezca. A cualquier edad vamos a aconsejar ofrecer las soluciones de rehidratación oral. Son los productos farmacéuticos que contienen principalmente agua, azúcar y sales minerales. Algunas de estas preparaciones incorporan ya los probióticos, que lo que hacen es ayudar a mejorar la flora intestinal mientras que dura la gastroenteritis. La mayoría de estas soluciones de rehidratación oral ya vienen preparadas en forma de tetabric y una vez abiertas la podemos conservar en casa, en la nevera, hasta 48 horas. Una vez que ya tenemos la solución de rehidratación oral, ¿cómo la tenemos que dar? En función de los vómitos y el tiempo. En el caso de que el niño acabe de vomitar en este instante, lo tenemos que dejar en reposo unos 20-30 minutos antes de empezar con la administración. Cuando lo hagamos, lo haremos poco a poco y de manera fraccionada. Lo que hacemos habitualmente es ofrecer 5 mililitros cada 5 minutos. Y a medida que el niño vaya tolerando bien, se puede aumentar la cantidad de líquido y disminuir el intervalo de administración. De manera que pasadas unas 4 horas podemos ofrecer algún alimento que sea suave y, como decíamos antes, que le sea apetecible y sin forzar. Hay que evitar los zumos que ya vienen envasados porque tienen productos que pueden facilitar la aparición de las diarreas y todos aquellos alimentos que tengan un alto contenido en grasas. Cuando una gastroenteritis aguda nos tiene que hacer pensar en que vamos a preocuparnos más. Como decíamos con el resto de síntomas que hemos hablado hasta ahora, la edad del paciente. Si es un lactante que es muy pequeño y que rechaza las tomas, tenemos que encender el interruptor de alerta. Si el niño vomita mucho, no tolera los líquidos que le estamos ofreciendo o incluso vomita aunque no tome nada, no coma. Y si los vómitos y el número de las diarreas van en aumento. Los síntomas de deshidratación que tenemos que vigilar principalmente van a ser los que os hemos puesto en esta diapositiva. Un niño que tiene un aumento de sed, que le vemos los ojos hundidos o bien la lengua seca. En niños menores de 1 año, sobre todo, vamos a poderlo calcular según la pérdida de peso. Si el niño llora y no le vemos ni los ojos mojados ni tiene lágrimas, si hace menos pipí de lo normal, o si es un niño que está chafado, decaído, que solamente quiere estar en la cama y no quiere jugar. El siguiente tema que hemos considerado tratar en este webinar es el cólico del lactante. El cólico del lactante, pues todos lo hemos sufrido, tanto de una manera o de otra. Al final llora el niño y nosotros también tenemos ganas de llorar de todo lo que llora. Deciros que es un síntoma muy frecuente y que se presenta en los lactantes sanos. Se caracterizan por ser episodios de llanto prolongado que se repiten a diario, que son inconsolables, que aparecen por las tardes y por las noches y que se considera una variante normal del llanto. Y como esto no es una enfermedad y no se conoce la causa y dentro del cólicos del lactante incluye el primer trimestre, lo que aconsejamos es un poquito de paciencia y esperar a que pasen los meses. ¿Qué tenemos que hacer si un niño tiene un cólico del lactante? Mantener la calma, tanto del niño como la nuestra, ayudar a consolarle e intentar saber qué le pasa. Puede ser que tenga sed, que tenga hambre, que necesite un cambio de pañal, que a lo mejor tiene calor o frío. Son cosas a valorar. Debemos de procurar intentar mantener un ambiente tranquilo y relajado, no transmitir nuestros nervios al niño. Y hay veces que puede ser útil tanto los masajes en el abdomen como los paseos en el carrito. Incluso hay veces que es necesario ponerlo en la sillita del coche e ir a dar una vuelta por la manzana.
¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Con el cólico del lactante. Si además de un llanto que hemos descrito sus características, el niño se acompaña de palidez cutánea, de sudoración, está decaído, no come, tiene fiebre, vomita o presenta también diarreas. Otro tema frecuente en los niños y que se considera normal es el espasmo del sollozo, que es lo mismo que el espasmo del llanto. Son muy frecuentes en la infancia, sobre todo en niños entre 2 y 3 años. Acostumbran a aparecer después de un susto, una caída con un pequeño golpe, una regañina, y lo que el niño hace es que llora y de repente decide dejar de respirar. Se empieza a poner pálido, a veces pueden también cambiar de color o incluso perder el conocimiento. Al final va a acabar desencadenando el llanto. La recuperación va a ser completa y rápida, aunque nos pueda parecer que no lo es tan rápido. Hay veces que según la duración puede quedar somnoliento, y tranquilizaros en el tema de que es un cuadro benigno y que no produce daños, aunque sea muy alarmante cuando sucede. ¿Cómo actuar? Pues como os decimos, son episodios que suelen ceder espontáneamente en pocos segundos. Lo principal, como decíamos en los cólicos del lactante, aunque no sea fácil, es intentar mantener la calma, tanto la nuestra como la del niño. No hay que hacer maniobras de respiración de boca a boca. Y aunque sea fácil de decir y difícil de hacer, no mostrar excesiva preocupación para que el niño no lo vuelva a repetir en posibles situaciones de enfados, de regañinas o de caídas. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Si el niño es pequeño, si tiene menos de 6 meses, si después de presentar este episodio tarda en recuperarse más de 5 minutos, si después de recuperarse no lo vemos lo normal que es él habitualmente, y si vemos que hay un espasmo del llanto que no ha sido provocado ni por un golpe, ni por una caída, ni por un susto, ni por una frustración, ni por un enfado o regañina. Pasamos ahora a hablar sobre la urticaria. La urticaria ya veréis que es una situación que genera bastante picor en los niños. En esta diapositiva os hemos puesto unas fotos de las lesiones más típicas de la urticaria, en el tronco, en la cara y en la parte anterior del abdomen. Como veis, son unas ronchas o abones que aparecen en la piel y que provocan bastante picor, que es lo que más les va a molestar. Las características de esta urticaria es que estas ronchas que pican tanto van a durar poco tiempo en el mismo lugar. Eso significa que a la vez que aparecen en un sitio de la piel, pueden desaparecer en otras. Esto nos puede a veces llevar a una situación de preocupación porque decimos, si al principio esta lesión desaparece, ¿por qué ahora me aparece una lesión en otra parte del cuerpo que antes no había? Luego veremos qué es lo que tenemos que hacer. Las causas, pues la más frecuente en los niños van a ser las infecciones víricas. La causa alérgica es menos frecuente. La urticaria, aparte de estas lesiones en la piel, se puede acompañar de inflamación de manos, de pies, de codos, de dificultad para respirar o de dificultad para tragar. La duración media suele ser unos 7 días, aunque hay veces que puede durar bastantes semanas. Pensad que hablaremos de urticaria crónica cuando esta dure 6 semanas, lo que significa 1 mes y medio aproximadamente en el periodo en el que el niño puede ir presentando brotes de urticaria. ¿Qué tenemos que hacer si nuestro niño tiene estos abones que hemos visto de urticaria? Tenemos que vigilar, sobre todo, que no tenga síntomas de que le cueste respirar o de que le cueste tragar. Tenemos que evitar frotar la piel del niño porque esto puede desencadenar más molestia en forma de picor. Y no vamos a aplicar ni polvos ni pomadas que no nos hayan prescrito. ¿Cuándo tengo que preocuparme? En principio, la urticaria aparece principalmente en la piel y nada más. Si afecta otras partes del cuerpo, otros sistemas, es cuando nos tenemos que preocupar. Ya hablaríamos de la anafilaxia, que es otro tema que no hablaremos ahora.
¿Cuándo tenemos que pensar en preocuparnos porque esta urticaria no va bien? Si el niño respira con dificultad, tiene un ruido respiratorio o está más ronco de lo normal, si tiene un saliveo y le cuesta tragar, si se le hincha la cara, los párpados, los labios, o si el niño se encuentra decaído y se encuentra mal, o bien si lo relacionamos con la ingesta de un alimento nuevo. En este caso, sí que tendríamos que pensar en la posibilidad de una reacción alérgica. Y ahora vamos a hablar del traumatismo craneal. ¿Qué pasa con los niños? Los niños, por definición, son cabezones. Ya veis que proporcionalmente la cabeza va a ser más grande que el resto del cuerpo. Esto significa que cuando el niño se vaya a caer al suelo, la primera parte que se va a golpear va a ser la cabeza. Por eso el traumatismo craneal es un motivo muy frecuente también en urgencias. La mayoría de estos traumatismos van a ser leves y no van a producir daños. Es normal que nos encontremos que en las primeras horas, en los primeros momentos después de acontecer este traumatismo, el niño esté asustado, no recuerde lo que ha pasado, tenga dolor de cabeza o incluso presente algún vómito. En la mayoría de las ocasiones, cuando vengáis a urgencias, veréis que tendremos al niño en observación porque no es necesario realizar una radiografía de cráneo y si la exploración neurológica es normal y la evolución durante unas horas es normal, el niño no va a necesitar ingreso y va a poder irse a su casa. ¿Qué tenemos que hacer en el primer momento que el niño tiene un golpe en la cabeza? Lo primero que podemos hacer es aplicar hielo en el golpe, en el sitio del golpe. Puede ser hielo como tal o puede ser cualquier producto que tengamos congelado en la nevera. Los guisantes congelados van muy bien porque se adapta a la forma de la cabeza y a la forma del chichón que nos va a aparecer. Tenemos que observar al niño durante las siguientes 24 horas. Después de este tiempo, el niño puede empezar su ritmo de vida normal. En el caso de que el niño tenga sueño, lo tenemos que dejar dormir, porque si al día siguiente o al cabo de las horas el niño lo encontramos raro, no vamos a saber si es porque ha tenido un golpe en la cabeza o porque si nosotros no le hemos dejado dormir. Por lo tanto, insistimos en que el niño tiene que dormir, lo que pasa es que nosotros vamos a tener que vigilarlo aproximadamente cada 4 horas. Si tiene dolor de cabeza, le podemos administrar ibuprofeno o paracetamol y si no presenta vómitos, poco a poco ofrecer una dieta blanda. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar después de un traumatismo craneal? Si el niño vomita más veces en casa, si el dolor de cabeza es persistente y no ha mejorado aunque le hayamos dado una analgesia, si está confuso o vemos un nivel mental diferente al habitual, está o bien más somnoliento o bien más irritable. Y ya en casos más llamativos, si presentase movimientos anormales o si viésemos que o bien por la nariz o bien por los oídos sale un líquido claro o sale sangre. En cuanto a las intoxicaciones, sabemos que los niños, también que hemos dicho que son cabezones, tienen la habilidad innata de, primero, tocar todo aquello que no deben de tocar y de llevarse a la boca todo aquello que no se deben de llevar. En el caso de las intoxicaciones, esto nos va a plantear también una situación frecuente de consulta. Las intoxicaciones se pueden presentar, la mayoría de veces van a ser por vía oral y van a ser medicamentos que tenemos en casa o productos del hogar. Puede ser también por vía respiratoria, aunque esta puede ser más difícil de sospecharse, pero alguna vez han venido grupos de niños que, por ejemplo, se han intoxicado con cloro cuando se han hecho las curas o las lo que me entendéis de las piscinas, con perdón, o bien la vía tópica, que es cuando hay un contacto directo sobre la piel, sobre los ojos o sobre las mucosas. Respecto al peligro de intoxicación, son múltiples los productos que nos podemos encontrar. Para tranquilizaros, en el cuadro rojo veréis que hemos apuntado unas sustancias que no son tóxicas. La mayoría son cosas que tenemos en casa, ¿no? Pues, por ejemplo, material escolar, acuarelas, productos cosméticos, jabones, pasta de dientes, el silicagel. El silicagel, como sabéis, es
este sobrecito que es muy atractivo y muy fácil de abrir. Y la sorpresa es que al salir salen bolitas blancas que son muy monas y los niños lo que hacen es llevárselos a la boca. Tener en cuenta que esto no es un producto tóxico. Por otro lado, tenemos unas sustancias que pueden ser muy tóxicas, que son aquellas que son cáusticas o ácidas. Son la mayoría de veces productos de uso más industrial, como por ejemplo desatascadores, tintes que pueden estar, los tintes de peluquería, no los tintes que podemos utilizar en casa, u otros materiales del automóvil. Y respecto a las intoxicaciones producidas por fármacos, va a depender del peso del niño y de la cantidad ingerida. Por lo tanto, tenemos que hacer un cálculo del medicamento que se ha tomado, del peso del niño y también de cuánto tiempo hace que se lo ha tomado. Por ejemplo, aquí os hemos puesto un dibujo del paracetamol, ya que el paracetamol es el fármaco que causa la intoxicación pediátrica en la mayor parte de las ocasiones. Recordaros que la concentración habitual es la de 100 miligramos por mililitro, que la dosis correcta son 15 miligramos por kilo y si queremos hacer un cálculo en casa de la dosis, sería el peso en kilos por 0,15 mililitros, esos serían los mililitros a administrar por dosis, siempre que la concentración sea la de 100 miligramos por mililitro. Es el fármaco que todos tenemos en casa. Aquí apuntaros también que veréis que os vamos a recetar siempre el bote pequeñito de 30 mililitros. No es porque no queramos recetar botes más grandes, es porque queremos evitar que los niños se intoxiquen. ¿Qué tenemos que hacer si pensamos que un niño se ha tomado una sustancia potencialmente tóxica? En primer lugar, retirar el tóxico. Si ha habido contacto con la piel, con los ojos o con mucosas, en casa podemos lavar con agua abundante. Si el contacto ha sido inhalado, trasladaremos al niño y a nosotros a un lugar bien ventilado. Lo que sí que aconsejamos es lo de no inducir el vómito y no administrar ni agua, ni leche, ni cualquier otro producto de alimentos o cualquier otra sustancia, porque esto a su vez podría generar el vómito, que no nos interesa en el caso de las intoxicaciones. Y cuando vayamos a urgencias, tenemos que llevar siempre el producto que el niño se ha ingerido en el mismo bote en el cual se lo ha ingerido, porque podemos calcular el pH y así catalogar si esta sustancia es altamente tóxica o no. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Si el niño se ha intoxicado con alguna de estas sustancias que hemos comentado y presenta algún síntoma, o vomita, o está somnoliento, o le cuesta caminar, o anda diferente. O si en estos casos de intoxicación están implicados medicamentos, productos de limpieza que no conozcamos el origen, productos del automóvil o drogas de abuso. Dentro de las intoxicaciones nos gusta destacar que lo más importante es prevenirlas. ¿Cómo podemos prevenirlas? Pues comprando productos del hogar o los jarabes que llevan un tapón de seguridad, que ya veréis que es difícil de abrir. Está pensado para que los niños no lo puedan abrir. Tenemos que guardar los posibles tóxicos fuera del alcance de los niños y sobre todo mantenerlos en su envase original para que el niño, si es más mayor, vea lo que es y para que nosotros podamos saber qué es lo que se ha tomado. Por lo tanto, lo que decimos de no es no guardar productos de limpieza en botellas de agua o de refresco. A veces puede pasar que nos quede en un bote de lejía poca cantidad, nos molesta la botella, pues voy a aprovechar un botellín de agua y pongo aquí la lejía. Esto es un riesgo porque el niño lo va a tocar, lo va a ver transparente y lo puede tomar como si fuese agua. Tampoco debemos guardar las pastillas en bolsas bolsas transparentes, y no utilizar pastilleros y los niños van a estar cerca. Recordar que los pastilleros que utilizamos las personas ya más grandes también son muy llamativas en cuanto a colores y dibujitos. Eso también es un riesgo para que ellos vayan a tocar y a llevárselo a la boca. Y ya por último, queríamos hablar sobre la ingesta de cuerpo extraño,
que, volviendo a las características de que el niño lo toca todo y se lo lleva todo a la boca, lo que va a hacer es que cualquier objeto que le llame la atención por la forma o por el color, se lo va a llevar a la boca. Una vez que el niño se introduce algo en la boca, puede ir por dos vías. Bien por la vía respiratoria, que es menos frecuente y es la que nos puede dar más problemas, pero en la mayoría de las veces este cuerpo extraño va a ir a la vía digestiva, es decir, va a pasar por el esófago y va a acabar en el estómago. ¿Qué tenemos que hacer cuando sabemos que un niño se ha tragado algo? Primero, no intentar extraer el cuerpo extraño si lo vemos en la boca de difícil extracción, porque lo que podemos provocar con ello es introducir el cuerpo extraño más al fondo y provocar una dificultad respiratoria. Tampoco provocar el vómito, tranquilizar al niño y consultar. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Si este cuerpo extraño es puntiagudo o cortante, si después de atragantarse nuestro niño va a presentar tos y síntomas acompañantes como aumento de la salivación, dificultad para tragar o dificultad para respirar. Como siempre, medidas de prevención. Respecto a las medidas de prevención, aquí os hemos puesto unas cuantas, pero hay más. Lo principal sería evitar que los niños se pongan objetos en la boca. Eso la mayoría de las veces es difícil tener un control al 100% del tiempo. Respecto a los bolígrafos, aquí hemos hecho un apunte sobre, si os fijáis, los bolígrafos de cristal, de plástico transparentes, con los tapones, ahora en el tapón llevan un agujerito. Esto está hecho expresamente para que si el niño se lo pone en la boca y va a la vía respiratoria, tenga un agujero por el cual pueda pasar el aire. Los pediatras tenemos la costumbre de prohibir los frutos secos en niños menores de 3 años. A la hora de hacer un regalo o cuando hacemos la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, tenemos que tener en cuenta los juguetes que vamos a pedir. Ya sabéis que en las cajas de los juguetes hay una edad recomendada. Esta edad recomendada va a ser tanto por la parte intelectual del niño como por el contenido en las piezas que puede tener la caja de este juguete. Y ahora que se está introduciendo la alimentación en trozos pequeños a edades más precoces, aconsejamos que estos trozos sean pequeños y sobre todo de consistencia blanda. En principio, estos son los temas que hemos decidido poner en este webinar. Sabemos que hay muchos más temas que nos pueden generar angustia o problemas a la hora de cómo actuar o cuándo preocuparnos. También sabemos que hay muchas informaciones por Internet. Hay informaciones que más que ayudarnos nos generan una angustia mayor. Por lo tanto, os hemos puesto aquí estas dos páginas de link donde podréis encontrar hojas informativas para padres y también hojas informativas que están traducidas tanto al árabe como al chino y también al rumano. Y bien, con esto es todo. Si al principio de este webinar podríamos tener un poco de susto sobre los síntomas de alarma más frecuentes, nos sentimos contentas y cambiamos nuestra cara por la de este bebé, que está como más relajado y más tranquilo. Y muchas gracias por la atención mostrada. Perfecto, pues antes de pasar a la ronda de preguntas, queremos comentaros que existe una encuesta que podéis acceder a través del código QR o a través del enlace que compartimos en el chat y pasamos a responder a las preguntas que nos habéis compartido. En primer lugar, nos preguntan si para bajar la fiebre se puede duchar al niño con agua tibia. He sido un poco brusca cuando he puesto el dibujo de la bañera y del agua fría. En principio, si la temperatura del agua que se utiliza está aproximadamente unos 2 grados por debajo, sí que se puede utilizar el agua tibia. Lo que sí que no aconsejamos es directamente el agua fría. No sé si... En relación a las intoxicaciones, nos preguntan cómo proceder ante un caso de intoxicación con algún tipo de pesticida o herbicida. ¿Valdrían las mismas indicaciones que comentabas antes?
En este caso, en los herbicidas llevan sustancias muy tóxicas y entonces lo que más se recomienda es, sobre todo, que si disponéis de la etiqueta, consultéis. Aquí en España tenemos el Centro de Toxicología de Madrid, que la mayoría de productos que hay comercializados llevan el número de contacto para informaros si necesitáis una asistencia urgente e inmediata, ¿no? Entonces, lo primero que haríamos en estos casos sería contactar con el Centro de Toxicología para discernir si alguna de las sustancias componentes del producto son tóxicas o no. En caso de que lo fueran, pues se tendría que consultar en un centro de urgencias, ¿vale? Porque a veces necesitan tratamientos especiales o incluso alguna prueba complementaria como pueden ser analíticas. Nos preguntan también si se podrá descargar la charla. No se puede descargar la charla, pero sí que queda grabada y en los próximos días, la próxima semana, la tendréis en la página web de Faros, que la podéis consultar sin ningún problema. Ahora mismo no tenemos más preguntas. Os animamos a que compartís vuestras dudas a través del chat. Nos preguntan si harán un próximo webinar para maniobras de RCP o de atragantamiento para saber hacer el masaje en pediatría. Bueno, referente a esta pregunta, nosotras mismas con 4 compañeros más, enfermerías y más pediatras, realizamos unos talleres de primeros auxilios dirigidos a personal no sanitario y una de las partes es un taller que se hace ahora. Con lo de la pandemia nos hemos visto obligados a hacerlo online. Entonces se hacen en 2 sesiones de 2 horas durante 2 semanas o 2 días entre semana o 2 sábados consecutivos. Y en la primera parte lo que se hace son un soporte vital básico, ¿vale? Explicando pues, las maniobras que se deben hacer en estos casos de atragantamiento, ¿no? Entonces, más que el webinar, tenemos estos talleres que ya están organizados. Esperemos que si esta pandemia nos da tregua, en algún momento volvamos a hacerlos presenciales. Entonces, los hacíamos aquí mismo en el aula de pediatría, en el hospital, los sábados y era toda una mañana y podíamos practicar estas maniobras pues, con muñecos tanto lactantes con niños y la verdad es que es muy agradecido poderlo practicar en vivo, ¿no? Con lo de la pandemia tenemos este hándicap ahora que lo que hacemos es solventarlo con unos vídeos y explicarlo a través de los webinars. Y en una segunda parte, en el segundo día, se hacen pues un poco de parte también teórica más de los síntomas de alarmas, como hemos explicado hoy, pero algo diferentes, ¿no? Entonces tenemos estos talleres que se publican también en la web del hospital y que van dirigidos a personal no sanitario. Son talleres de primeros auxilios. Muy bien. Nos preguntan qué hacer cuando el niño se cae y se golpea la cabeza. Si se debe dejar quieto o levantarlo. En principio, si el niño se cae y se va a golpear la cabeza, lo que tenemos que hacer, lo normal es que inicie el llanto inmediatamente, aconsejamos cogerlo, ¿sí? Siempre y cuando la caída haya sido sin una altura exagerada. Pero si el niño se cae, lo primero que va a hacer es llorar y entonces sí que os aconsejamos cogerlo en brazos y también así ver cómo está. En estas situaciones sí que es verdad, tal como ha dicho la Roser, pues que hay que coger el niño, ¿no? Y calmarlo. Yo creo que la pregunta va dirigida un poco si se trata de un traumatismo severo, ¿no? En casos de accidentes más importantes, ¿no? De que el niño se caiga de una altura considerable o de que haya alguna otra lesión concomitante, en estos casos pues hay que valorar si realmente podemos movilizar al paciente o no. Si es un golpe banal, que el niño se cae de su propia altura o se da contra una pared o contra el suelo y no hay ningún otro mecanismo de alta violencia, de alta energía que llamamos, el niño se puede coger y calmar tranquilamente sin ningún problema. Una usuaria nos comparte que le comentaron recientemente que para evitar las convulsiones febriles era aconsejable dar glucosa al niño porque existe la teoría de que la convulsión se puede producir por falta de glucosa en el cerebro. Nos pregunta si conocéis esta información o si carece de base científica.
Personalmente desconozco esta base científica y en todo caso sí que hay un tipo de convulsiones que pueden ser por falta de azúcar, serían convulsiones como manifestación de una hipoglicemia que llamamos, una disminución del azúcar en sangre, pero una convulsión febril no se produce por una bajada de azúcar. Al contrario, muchas veces cuando tomamos las constantes después de una convulsión febril, el paciente lo que presenta es una elevación de la glucosa en sangre que es por el estrés, ¿vale? Pero que la propia convulsión febril sea por la bajada de azúcar no tiene base científica, al menos que nosotras conozcamos. Otra usuaria comparte la duda que no ha entendido del todo bien si se puede alternar el paracetamol y el ibuprofeno o no. En principio, lo que nosotros aconsejamos es no alternar los antitérmicos. Lo que aconsejamos es utilizar uno, el que veáis que el niño se toma mejor o el que veáis que le va a bajar mejor la fiebre, y ese utilizarlo cada 6 o cada 8 horas. Pero no aconsejamos alternar los antitérmicos. ¿Cómo actuar si el golpe sucede en un ojo? Si el golpe dentro del traumatismo craneal sucede en el ojo, lo que hay que ir es consultar a un servicio de urgencias y allí ya valoraremos el tipo de traumatismo craneal y el tipo de traumatismo ocular. Esto sí que la manera de actuar es preocuparse y luego acudir a urgencias, el traumatismo en el ojo. En el caso de niños mayores de 3 años, pero que aún son pequeños, ¿se recomienda machacar los frutos secos o se les puede dar enteros? Depende un poco del desarrollo de la masticación que tenga el paciente. Si está acostumbrado a masticar, nosotros ponemos un límite de 3 años porque es la edad más habitual en la que ya son capaces de masticar los alimentos. El problema de los frutos secos es que no son capaces de masticarlos, es una sustancia muy dura y entonces cuesta en que las puedan masticar, ¿no? Si el niño es suficientemente capaz de masticar, se le pueden dar pues enteras, pero siempre yo aconsejo, sobre todo a los 3 años y pocos meses, si el niño ya tiene pues más de 4 años, pues evidentemente si no tiene ningún problema en la deglución será capaz de tolerarlos y masticarlos. El problema es la masticación, ser capaces de masticarlo para así disminuir el tamaño y la consistencia. Nos preguntan, cuando un niño presenta fiebre, ¿el protocolo sería no llevarle a la guardería o a la escuela durante las primeras 24 horas siguientes o no sería necesario mientras no presente otros síntomas? La respuesta está incluida en la pregunta. En principio, si un niño tiene fiebre, lo que se aconseja es que esté en casa. No llevarlo a la guardería ni a la escuela y esperar a que esté 24 horas sin fiebre, sin administrar antitérmicos para volver a empezar con el ritmo de vida normal. Si al niño se le cae un diente por un golpe, ¿cómo lo conservamos antes de llevarlo al dentista? Vale, muy buenas preguntas, ¿eh? En principio, si dentro del traumatismo craneal se va a parar con la boca al suelo y se cae un diente, lo que se puede hacer y se aconseja es, si la pieza está entera, se puede guardar en un bote que tenga o bien leche o bien la saliva del mismo niño. ¿De acuerdo? Y tiene que contener la raíz. No vale un trozo de un diente. Si es una pieza dental entera, se guarda, como os digo, o bien en leche o en la propia saliva del niño y se va al dentista. Muy bien. ¿A partir de cuántos kilos o años ya dan un comprimido de paracetamol de 500 miligramos y no por peso? Pues vamos a sacar la calculadora un momento. Pues calculando que la dosis es a 15 por kilo, pues probablemente en los 30 kilos ya se le pueden dar los 500, serían 32 kilos. Si no calculo mal de cabeza, son 32 kilos aproximadamente. 30 por kilo, con 15 miligramos por kilo, pues serían 450, pues 50 miligramos más. A partir de los 32, 33 kilos se pueden dar 500 miligramos. Lo de si son comprimidos dependerá otra vez si el paciente es capaz de masticarlo o no, pero sí que es cierto que hay otras presentaciones de paracetamol de 500, ¿vale? Entonces, a partir de los 30 kilos, pues ya dejaríamos la dosis de adulto, que serían 500, y a partir ya de los 60 kilos, pues se le podría dar 1 gramo. Quiero hacer un apunte que a Araceli se le dan mejor las matemáticas de la cabeza que a mí. Gracias.
las convulsiones febriles, nos preguntan si el tiempo de alarma de la convulsión es de más de 5 o más de 15 minutos. Sí, lo que reflejábamos en las diapositivas es que una convulsión febril habitual dura 15 minutos. Pero hemos apuntado que a partir de los 5 minutos sí que nos tenemos que preocupar como para avisar, si estamos en casa, al servicio de emergencias médicas, al 112, para decirnos qué es lo que tenemos que hacer y si tienen que venir a asistir al niño si estamos en casa. Una usuaria nos comparte como una afirmación y dice: los pediatras aún indican jarabe para la tos y siestas, imagino, siestas astringentes en gastroenteritis. Bueno, las dietas astringentes, empezaré por el final. Las dietas astringentes no se aconsejan, cada vez las aconsejamos menos porque lo que estamos comprobando es que en casos de gastroenteritis importantes en que hacemos una dieta muy estricta, tal como ha comentado Roger, pues en base de patata, zanahoria y arroz hervido, retiramos de la dieta muchas sustancias, muchos alimentos que después, cuando el niño mejora, los queremos reintroducir y esto es un problema. Es un problema porque el intestino, la mucosa intestinal, ha perdido la eficacia en la absorción de muchos alimentos y entonces, consecuentemente, vuelve a aparecer la clínica de las diarreas, pero es por una mala tolerancia a la alimentación que vamos incorporando nuevamente. Esto se ve un clásico de esto es la lactosa, ¿no? Intentamos siempre retirar la lactosa cuando hay diarreas, la leche, y cuando el niño mejora, que volvemos a darle la leche, pues vuelve a presentar otra vez las diarreas. Simplemente es porque los enzimas que degradan la lactosa se han degenerado, ¿no? Porque no han estado trabajando durante este tiempo y entonces esto es un problema en la reintroducción. Por eso no aconsejamos las dietas astringentes. Como ha dicho Roger, evitar dulces y grasas es lo básico y de lo demás lo que le apetezca al niño. Y en cuanto a los jarabes de la tos, científicamente no hay evidencia de que sean eficaces, ¿vale? Entonces por eso nosotros no los aconsejamos tampoco de entrada, a no ser que a veces sí que hay algún fármaco antitusígeno que es eficaz, pero que en niños tampoco está probado, es más a partir de los 12 años, ¿no? Entonces tampoco los aconsejamos por esto. Y también lo que ahora vemos con frecuencia es que ya cuando nos hacéis la consulta sobre la tos, hay veces que ya estáis utilizando algún medicamento, que ahora hay cada vez más presentaciones farmacéuticas de medicamentos naturales para la tos, que contienen miel, que contienen tos. Entonces no le van a hacer daño al niño, pero tampoco podemos asegurar que le vaya a mejorar la tos. Una pregunta de opinión. ¿Qué opinas que durante la castañada den castañas a los niños de infantil de entre 3 y 5 años en los colegios? Pues, ¿hacemos a la vez? Es un peligro. Es un peligro. Yo personalmente no lo aconsejamos porque no deja de ser un fruto seco que es de consistencia no especialmente blanda, y hemos visto casos de atragantamientos graves por castañas en esa época. Es un problema y además sobreañadido de que si estamos en el colegio en esta edad, evidentemente, no tienen la supervisión que nosotros podemos darle, ¿no? Si le damos una castaña a nuestro hijo en casa, está supervisado en ese momento. Si está en el colegio, evidentemente los profesores no pueden vigilar a toda la clase. Consideramos que es un peligro. Muy bien, y 2 preguntas más ya para cerrar. Si un niño tiene mocos y tos con poca expectoración, buen estado general y no tiene fiebre, pero la tos lleva muchos días, ¿cuántos días serían demasiados con tos para preocuparse, aunque no tenga otro signo o síntoma? En principio, si no hay, lo ideal sería que si lleva muchos días, 7, 10 días con una tos sin ningún otro síntoma, hay que explorarlo para ver que realmente pues a nivel pulmonar no hay ningún problema. Me preocuparía si se acompañara, por ejemplo, de fiebre, ¿no? En este caso, pues sí que hay que descartar una sobreinfección, pero si es un síntoma de tos aislada, no me preocuparía, sino que consultaría vía normal, pues en una semana, 10 días, para auscultar al niño a ver que no hubiese ningún problema pulmonar, pero la mayoría de veces simplemente es de vías altas. Igual que los mocos pueden durar muchos días, la tos muchas veces también puede durar muchos días y no es un síntoma de alarma aislado, se presenta de forma aislada.
Nos preguntan si el gel de baño es tóxico. El gel de baño no es tóxico, ¿vale? Los geles y jabones que usamos habitualmente en casa no son tóxicos. Antiguamente también se aconsejaba en caso de ingestión de algún jabón administrar aceite. También últimamente las asociaciones de toxicología desaconsejan esto porque se decía que el aceite lo que hacía era neutralizar la espuma que puede hacer el jabón, pero sí que es cierto que también produce el vómito. Entonces, al producir el vómito tenemos más riesgo de que el jabón se nos aspire a los pulmones, ¿no? A la vía respiratoria. Por eso también se desaconseja, pero no es tóxico. Y por último, ¿qué opinión tenéis de los complejos vitamínicos para evitar trastornos? Como pediatras de urgencias, poca experiencia. Es un tratamiento que no se usa en urgencias y sí que es cierto que si el niño sigue una dieta variada y rica en todos los alimentos básicos, los suplementos vitamínicos, si no hay ninguna enfermedad de base como alguna metabulopatía, algún problema que produzca un déficit, no hay necesidad de administrar vitaminas. No sé qué opinas. Sí. Perfecto, pues va, la última pregunta, ahora sí. Entonces nos dicen, si hay tos seca, ¿debemos dejar su curso sin darle ningún medicamento? Dice, a mi hijo le sucede bastante que se enrojece y le duele tanto toser la garganta. En estos casos sí que aconsejaríamos, si la tos es tan molesta que provoca dolor de garganta o que dificulta mucho el sueño o que incluso la misma tos provoca el vómito, podemos aconsejar un tratamiento antiinflamatorio como el ibuprofeno. Te puede mejorar la inflamación de la garganta y al mejorar esta inflamación disminuye la tos y el dolor. Pero el ibuprofeno como analgésico y antiinflamatorio, no como medicamento antitos. No sé si... Pues muchas gracias, lo vamos a dejar aquí. Recordad que a través del portal de Faros tenéis un formulario de contacto que nos podéis seguir haciendo llegar vuestras dudas y respuestas y las doctoras lo irán respondiendo a medida que lleguen las preguntas. Esperamos que hayáis disfrutado del webinar, que hayáis aprendido. Nosotros lo hemos hecho. Quiero agradecer la participación y colaboración de Araceli y Roser. Y por último, antes de iros, sí que queríamos haceros una pregunta y que valoréis el webinar, ¿de acuerdo? Vamos a compartir ahora una pequeña encuesta. Ahora la podéis ver y simplemente tenéis que marcar pues, si el webinar ha cumplido vuestras expectativas marcando del 1 al 10 vuestra opinión. Para nosotros es muy importante recibir vuestros comentarios y seguir mejorando. Muchas gracias por todo y nos vemos el próximo mes en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.